Hola, soy la profesora Alba Lucía González Hoyos, docente de la institución educativa Julia Restrepo de Tuluá, Valle del Cauca. En esta ocasión vamos a hablar de semejanza de triángulos. Definamos entonces qué son triángulos semejantes. Los triángulos son semejantes si los ángulos correspondientes son congruentes o iguales y si los lados correspondientes son proporcionales. Existen condiciones para cumplir que dos triángulos sean semejantes que se llamarán criterios de semejanza y ellas son ángulo, 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 lado, 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 ángulo, lado. Y vamos a ver cada uno de estos criterios. Iniciemos con el primer criterio, que es criterio ángulo, ángulo, ángulo de semejanza de triángulos. Entonces, dos triángulos son semejantes si por lo menos dos ángulos correspondientes son congruentes o iguales. Vamos a explicar entonces este criterio ángulo, ángulo, ángulo con esta actividad. Tenemos este triángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo? El ángulo A1 que vale 45 y el ángulo B1 que vale 75. Este sería entonces el ángulo desconocido. Y tenemos también este otro triángulo, el triángulo ABC, donde el ángulo A vale 45, el ángulo C vale 60 y no conocemos el ángulo B. Vamos entonces a hallar el ángulo desconocido de cada triángulo. Entonces, de este triángulo desconozco el ángulo C1 y nosotros sabemos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo debe darnos 180 grados. Entonces, si a 180 grados le resto el ángulo A1 que es 45 y le resto el ángulo B1 que es 75, obtengo entonces el valor del ángulo C1 que es 60 grados. De forma similar hacemos con este otro triángulo. No conozco el ángulo B y la suma de los tres ángulos me debe dar 180 grados. Entonces, si a 180 grados le resto el ángulo A que es 45 y le resto el ángulo C que es 60, obtengo el ángulo B que me da 75 grados. Teniendo entonces ya todos los ángulos de cada uno de los triángulos, podemos decir que estos triángulos tienen ángulos correspondientes congruentes, es decir, iguales. El ángulo A y el ángulo A1 son iguales, valen 45. El ángulo B y el ángulo B1 son iguales, valen 75. Y el ángulo C y el ángulo C1 valen 60, o sea, también son iguales. Entonces, aplicando el primer criterio de semejanza de triángulo, ángulo, 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 podemos concluir entonces que el triángulo ABC es semejante al triángulo A1, B1, C1. Muchas gracias a ustedes por su atención y espero que el tema haya quedado claro.